Saludos, qué bendición otra vez estar juntos en esta hora. Saludos para su familia que la acompaña y para todas las personas que alrededor del mundo se conectan en esta hora con Ciudad de Dios, que transmitimos desde San José, Costa Rica. Soy el pastor Alex Alvarado y hoy vamos a continuar con esta serie maravillosa sobre el Espíritu Santo y el avivamiento. Y hoy vamos a hablar sobre la impartición del Espíritu. Esto le va a gustar mucho. No es que vamos a agotar el tema, apenas lo vamos a ver nada más por encima. Pero esto va a ser un viaje hermoso para su vida que le va a cambiar la historia. Muy bien, entonces voy a leer el pasaje de Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5 que nos va a servir para poner entonces en la plataforma para esto. Y leo en Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí está una de las citas, que hay tantas bíblicas, donde el Señor Jesús mismo le está anunciando a los discípulos que van a recibir la impartición del Espíritu. En días pasados yo he estado revisando pasajes de impartición del Espíritu desde el libro de Números, allá en la ley de Moisés. Nos hemos venido a través de la historia viendo pasajes bíblicos de Números, en Deuteronomio, en Primera de Samuel, en Segunda Reyes, ¿verdad? Alex David nos habló de Elías y Eliseo y la segunda porción. En Lucas, el llamado y el ungimiento del Señor Jesús. Bueno, esto ha sido maravilloso, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar en una etapa decisiva. Toda esta preparación era para comenzar ahora el tema de la impartición, que nuestro enunciado es que cuando Dios inaugura una nueva etapa, lo hace impartiendo su Espíritu, y que esa impartición viene con manifestaciones carismáticas o resultados que son visibles en la vida de las personas. Entonces el Señor Jesús dijo aquí, escuche esto: quédense en Jerusalén. Y aquí hay varios conceptos muy interesantes. Para que esperen, es un término que ya yo lo he explicado mucho. A veces nos toca esperar a que el Espíritu Santo venga. Esperen. La promesa del Padre, esa es la forma en que Jesús le hablaba a los discípulos de lo que el Espíritu Santo representaba para ellos, la promesa del Padre. El otro día, en el Día del Padre, les hablé acerca de la paternidad de Dios. ¿Se acuerdan de esa historia que les hablé? Y el Padre viene con una promesa del Espíritu. Y entonces también usa otro término que lo vamos a ver ahora también, que es bautizados, sumergidos. Primeramente, en el Nuevo Testamento se utilizan distintas palabras y conceptos y formas para describir la impartición del Espíritu. Voy a decir solamente unas. Vino sobre, descendió sobre, viene sobre, cayó el Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu, fue derramado el Espíritu, fue recibido de arriba, recibido del Padre, dado del Padre, investidos de poder. O sea, hay una terminología distinta que usa sobre todo Lucas y otros escritores para explicarnos este fenómeno interesante que llamamos derramamientos del Espíritu Santo. Al final, si Dios lo permite, voy a hablarles acerca del movimiento carismático católico y lo que representó para América Latina en la década del 70 con el derramamiento del Espíritu. ¿Puede compartirlo esto? Dígale a la gente que se conecten, los católicos también, porque les voy a hablar un mensaje especial para ellos. Bueno, muy bien. Ahora, es mucho lo que hay que hablar, pero lo voy a resumir en varias reuniones para no saturarlos tanto, pero hoy voy a hablarles acerca de la inauguración o la bienvenida a los 3 grupos culturales
de la época de Jesús, de la época de los apóstoles. Porque esto va a ser enormemente edificante y vamos a entender la maravilla del amor de Dios. Vamos a ver el derramamiento del Espíritu sobre los judíos, el derramamiento del Espíritu sobre los samaritanos y el derramamiento del Espíritu sobre los gentiles, los tres grupos humanos que existían en ese momento, culturales, que estaban divididos por barreras imposibles de franquear. Era imposible que esos grupos se relacionaran entre sí, pero Dios va a hacer algo impresionantemente grandioso. ¿Por qué? En el momento que se están dando estas historias de los evangelios y los hechos, la cosmovisión judía estaba más o menos diseñada de esta forma. Hay tres grupos de personas distintos entre sí, tres grupos. ¿Cuáles son esos otros grupos? Están los judíos, que para ser judío hay que ser descendiente de Abraham, ese lo marca. Al ser descendiente de Abraham, ya digamos el judío se siente VIP, esto es de primera línea, estoy en la primera línea, estoy en la raza escogida, etc. Entonces, si la persona pues, puede comprobar que viene descendiente de Abraham, eso le da una categoría, inclusive algunos se sentían tan seguros con solo eso que ya estaban salvos, que eran salvos solo con ser descendientes de Abraham. El segundo grupo lo ocupa un grupo un poco despreciado, que eran los samaritanos. Los samaritanos tienen una historia que se relata en el Antiguo Testamento, que se la resumo brevemente. Ellos fueron judíos en un tiempo, vivían en el norte de Israel, pero fueron invadidos por un pueblo llamado asirio, y este pueblo acostumbraba a mezclar las razas para quitarle la identidad. Y entonces pues mezclaron a los judíos con otras razas distintas, los trajeron para acá, llevaron de Israel para allá y de allá trajeron, y en la parte norte de Israel se mezcló la raza judía. Y entonces toda esa zona de Samaria del norte de Israel, pues nacen los samaritanos, que para los judíos, como ellos se mezclaron y no eran puros, pues los menospreciaban. No les permitían entrar al templo, no les permitían ser parte del culto judío, porque para participar de toda la celebración en la religión judía hay que ser judío puro. Los samaritanos tuvieron una obligación de crear su propio sistema de adoración, su propio Pentateuco, allá en un monte, para decir que ahí es donde se adora a Dios. Acuérdense de la discusión de Jesús con la mujer samaritana. Todo ese mundo está allí. Están separados, no se tratan entre sí. Y Jesús habló muchas veces de ese racismo con los samaritanos y les enseñó acerca del amor y la tolerancia. Pero hay un tercer grupo todavía que está todavía más lejos, más separado. Eso sí es tan largo. Se llamaban los que están lejos, así les decían, que son los gentiles, los paganos, los inmundos, digamos así. Aquí tenemos tres grupos: los judíos, los samaritanos, que son judíos mezclados, y los gentiles, que son los idólatras, los politeístas, que adoran dioses de todo tipo. Por ejemplo, adoraban una diosa que llamaban la reina del cielo, la reina de la fertilidad, el dios sol, el dios la luna. Bueno, es una cosa terrible, a los cuales los judíos tenían prohibido juntarse con ellos y aún comer con ellos. Esos tres grupos son grupos que no se relacionan para nada. ¿Cómo hace Dios para llevar el evangelio a esas culturas distintas si los judíos no tienen la mínima intención de compartir a Cristo con ellos, sino que ellos se lo están dejando solo para ellos? Bueno, primero, vamos a decir que cada grupo de esos tuvo su Pentecostés. Dios ocupaba tres Pentecostés. Un Pentecostés, el máster, que es para los judíos, y dos pequeños especiales para dar la bienvenida a esos grupos. Bueno, veamos el primer Pentecostés, que ustedes lo conocen bien, Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, es el Pentecostés judío, ¿no? El mero, el que es el grande. Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas
según el Espíritu les daba que hablasen. Este es uno de los pasajes más inspiradores que ha hecho historia a través de los siglos con los cristianos. Es el momento de la gran impartición, de la inauguración de la nueva era del Espíritu. Aquí nace la iglesia. Es un fenómeno irrepetible. Pentecostés es único en su naturaleza y trae todo un estruendo, un fenómeno, una expresión que Dios hace pues todo un ruido con esto. Hace una inauguración con fuegos artificiales donde convoca a la gente y donde hay un tumulto y Dios se luce allí. Y entonces se derrama el Espíritu y viene la primera impartición. Era la irrupción del reino de Dios para que naciera la iglesia. Bueno, las reacciones de la gente, ¿no? Que la Biblia dice, unos no están de acuerdo, estaban asustados, unos estaban atónitos. Fue algo impresionante. Allí nace la iglesia. La iglesia nace judía primeramente. Muy bien. Esa es la primera experiencia. Y vamos a ver rápidamente. En la guía de oración del mes de junio, usted va a encontrar lo siguiente. Características del día del Pentecostés para luego pasar al otro. Oraban mucho, para que vean lo que acompaña una impartición. Mucha oración. Dice que estaban orando unánimes juntos. Ellos oraron por 10 días. Vinieron manifestaciones sobrenaturales extrañas para ellos. Un sonido que entró, un viento que entró en la habitación que estaba cerrada, sopló un viento fuerte. Lenguas de fuego. La presencia de Dios era tremenda. Y hubo temor en la gente. Y manifestaciones de lenguas. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. En la impartición fueron llenos del Espíritu, en la forma de decir, les fue impartido el Espíritu. Les digo, hablaron lenguas. Hubo predicación poderosa centrada en Cristo, convicción profunda de pecado y arrepentimiento, crecimiento acelerado de la iglesia, una comunión profunda entre los creyentes que se describe en los primeros capítulos de los Hechos, temor reverente. Hubo mucha oposición y hasta persecución, de todo. Ahí está en la guía de oración. Impresionante todo lo que pasó con esto. O sea, no pasó desapercibido. Fue una explosión de bendición, así literal. Bueno, ya los judíos tienen su Pentecostés. Es el principal, como les dije, irrepetible. Nace la iglesia. Ahora, ¿cómo va a ser Dios con los samaritanos si los judíos no piensan ir para allá al norte a hablarles porque no se hablan? Y tampoco se hablan con los gentiles. ¿Cómo van a hacer eso? Tampoco, vamos a decirlo, los primeros cristianos, nuestros hermanos, pensaron que Cristo era solo para Israel. Y no lo pensaban compartir. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la Biblia sigue su transcurso. Leamos el libro de los Hechos esta semana, que comienza para Ciudad de Dios la semana sabática, que llamamos las 2 semanas de menos reuniones. Podemos estudiar esos capítulos primeros del libro de los Hechos. Y después de la muerte de Esteban, vino una persecución sobre la iglesia. Aquí hay algo interesante. Han pasado ya varios años, 10 años posiblemente, y los hermanos estaban felices disfrutando a Cristo allí. Oiga, pero maravilla. Se les olvidó aquello de ir por todo el mundo, predicar a Cristo, se les fue. Ellos estaban disfrutando la gloria, la bendición, los beneficios de la presencia de Dios. Maravilloso. Bueno, resulta que hubo una persecución con motivo de la muerte de Esteban. Y muchos creyentes salieron de Jerusalén y se fueron por varias partes. En este caso vamos a hablar de uno que se fue hacia el norte, Felipe. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La persecución fue lo primero que Dios usó para que el evangelio se extendiera. Entonces Felipe, no es Felipe el apóstol, sino Felipe llamémosle por ahora un diácono, por decirle algo, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Así que este hombre comenzó a predicar a Cristo y vean lo que sucedió con los samaritanos. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad.
Vaya, llegó el evangelio a Samaria a causa de la persecución. Ahora, ¿cómo le da Dios la bienvenida a este grupo para que sea aceptado dentro de la iglesia? Y los discípulos, todo el mundo los acepte. Tiene que darles su propio Pentecostés, por así decirlo. Entonces a Jerusalén llegaron las noticias rápidamente de que había pasado esto y que había un predicador, estaba allí predicando Felipe, y ellos pues mandaron a Pedro, otra vez Pedro, ya que Pedro va a estar en los 3 aperturas a los judíos, samaritanos y gentiles. Él va a tener la apertura, va a tener el privilegio de abrir el reino de Dios para ellos. Entonces, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, verso 8:14, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, 2 autoridades y bueno, respetadísimas en la iglesia. Pedro y Juan andaban juntos y ellos pues tenían la autoridad apostólica para decidir qué hacer con esto. Los cuales, habiendo venido, dice, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Qué lindo esto. Porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Impresionante. Entonces, vea cómo Dios le da la bienvenida a los samaritanos para que con la autoridad de Pedro y Juan no hay nada que decir. Ellos eran los autorizados a recibir ese grupo, les imponen las manos a los nuevos creyentes y reciben el Espíritu Santo. ¡Wow! Maravillas. Y entonces obviamente ellos ven la manifestación, que hablan en lenguas, profetizan, lo que pasa cuando desciende el Espíritu Santo. Y en esa forma los samaritanos son aceptados sin discusión, nada que hacer. El Espíritu cayó sobre ellos, Pedro estuvo allí, les impuso las manos, todo quedó autenticado y la bienvenida al grupo samaritano. Maravilloso. O sea, el evangelio comenzó a extenderse. Pero nada más, no hay nada. Ahora todavía falta algo, el paso más difícil. ¿Cómo traer a los gentiles? ¿Cómo abrir la puerta al mundo gentil cuando hay una barrera que separa, pero terriblemente, a los 2 mundos? Son opuestos. Mire que el judío tiene hasta prohibido entrar a una casa. Nunca ningún judío entraría a una casa de un gentil. Gentil es la persona que no es judía, y para el momento histórico pues estaban representados por los romanos, digamos que era un grupo que estaba ocupando allí, y otros pueblos obviamente, y todos los que estaban fuera de Israel. Pues entonces Dios tiene que hacer una estrategia maravillosa que a veces da, pues uno dice, el sentido del humor de Dios. Pedro era muy dado a las tradiciones, era muy tradicionalista, muy tradicional, es muy apegado a las tradiciones de la religión de sus padres. Él no iba a cambiar eso por nada del mundo, era cerrado en eso. Y Dios tenía otros planes. Y entonces, de alguna forma, Dios tiene que ingeniárselas para que Pedro, yendo Pedro, va a autorizar esto, usar a Pedro. Jamás Pedro no iría. Pero entonces mira lo que hace. Usted tiene que leer en estos días estos primeros 12 capítulos del libro, los Hechos, 13 capítulos, van a ser lindísimos. En el capítulo 10 hay un relato que no voy a leer más que 3 versículos, porque son 48 versículos, solo 3. Entonces Dios hace algo increíblemente maravilloso. Va a buscar a un gentil, un pagano, que le sirva de puerta, que sea la persona que Dios va a usar para hacer una explosión de bendición. Y él lo encuentra en un hombre llamado Cornelio, un romano, que era un oficial romano del ejército, muy respetado él, una persona muy noble, que vivía en Cesarea Marítima. Y entonces, en Cesarea Marítima, que es frente al mar Mediterráneo, en la parte norte de Israel, en una ciudad construida por Herodes, donde Herodes vivió y que se convirtió también en una ciudad puerto. Allí en esa ciudad vivía entonces, había una delegación fuerte del ejército romano allí, en Cesarea Marítima.
Encuentra a este hombre Dios y dice, ¿cómo lo describe Dios? Oiga, es un hombre pues generoso, había estado tratando de entender la religión judía monoteísta. Recuerde que los romanos, al ser paganos, tenían muchos dioses, pero Cornelio había abandonado sus dioses para buscar al Dios de Israel. ¡Qué impresionante! Y era un hombre generoso, daba ayudas, daba ofrendas, le gustaba ayudar a los pobres, oraba a Dios siempre tratando de buscarlo. Era un hombre que tenía una sed de Dios impresionante, un pagano con sed de Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. El Espíritu operó en él para todo esto. Entonces él, un día como a las 3 de la tarde, le aparece un ángel. El hombre se asusta y le dice, ¿qué es esto? Dice, mira, me envía el Señor para decirte que tienes que mandar a llamar a un hombre llamado Pedro, que está en Jope, y él tiene un mensaje que darte, así que mande a llamarlo. Le fue tan impresionante la visión. Cornelio dice, inmediatamente mandó unos mensajeros a traer tal Pedro. Pedro está en el sur. Vamos a decir, si usted está en Costa Rica, se ubique. En la costa, están en la costa mediterránea, que viene siendo así. Pedro estaría como en Jacó, playa Jacó, una cosa así, frente al mar. Y Cornelio en Punta Arenas, más o menos ahí, más o menos por la playa, que irse por la costa, ¿no? Pero obviamente el mar Mediterráneo. Entonces era así, ¿no? Pedro está frente a la costa, en la casa de un pescador, y Cornelio está más al norte, en Cesarea Marítima. Bueno, ¿qué va a pasar si estos mensajeros de Cornelio llegan a decirle, don Pedro nos acompaña a la casa de un pagano? Él va a decir, lo siento, ni él no lo voy a acompañar. Entonces ellos emprenden el viaje al día siguiente, ya están cerca de la casa y Pedro no se imagina, Pedro no va a ir, ni se imagina qué está pasando. Están cerca, andan buscando la dirección, ya están cerca para llegar, pero Pedro está ignorante de todo y entonces, como al mediodía, se va a orar a la terraza y le toma un hambre impresionante y entonces pide que le den de comer. Entonces en la casa donde está hospedado le comienzan a preparar algo y en tanto él está esperando la comida, baja un mantel, ¿verdad? Un mantel, bueno, espero que entiendan qué es esto. Imagínense con la tela o con lo que cubrimos las mesas donde comemos. Un mantel lleno de animales que son prohibidos para comer por la ley de los judíos. Y entonces al tener tanta hambre, ese mantel baja del cielo, se lo presentan y le dicen, Pedro, mátalo y come. Le dice el Señor, ¿no? Y él dice, no, Señor. Oiga, vean lo que es la tradición. No, Señor. Le dijo no al Señor. No, Señor, porque yo soy un judío fervoroso, las tradiciones me lo prohíben. Nunca comería yo algo así. Vaya. Él se fue el mantel y volvió a bajar de nuevo. Pedro, y ahí habían animales y peces y aves prohibidos por la ley de Moisés. Le dijeron la misma voz, Pedro, mata y come. Él dijo, no, jamás lo haré. Jamás. Oiga, la tradición, vea el nivel, lo que es la tradición, lo que bloquea. Mucha gente no está viniendo a Jesucristo por la tradición que le enseñaron. Ahí está Pedro bloqueado 3 veces. Y una voz le dijo así, Pedro, le dice el Señor, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. No le digas impuro ni inmundo a lo que yo limpié. Él se queda pensando, ¿qué significa esto? Esta señal, ¿qué significa cuando tocan la puerta los que envió Cornelio? Aquí está hospedado aquí un señor, don Pedro. Sí, aquí está. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro, vienen 3 hombres a buscarte. Ve con ellos sin chistar. Te lo ordeno. Y él dijo, está bien. Bajó y le dijo, ¿a quién buscan? A Pedro, soy yo. Quédense a dormir hoy aquí porque es un viaje largo. Aquí imagínate la distancia. Y entonces al día siguiente emprenden el viaje y llegan donde Cornelio. Cornelio sale, abre la puerta y ahí está Pedro enfrente. Ya estamos al norte de Israel, en Cesarea Marítima. Y Pedro donde lo ve, el Cornelio donde lo ve, ¿saben qué hace? Se postró.
Dice, este hombre enviado de Dios debe ser una especie de semidios, algo así, ¿no? Un ángel, algo que será, algo divino debe tener. Se le postró. Y entonces Pedro, extrañado, dice, ¿qué estás haciendo? Levántate a mí, no me adores a mí. Eso está mal hecho. Lo levanta, dice. Entonces le dice, ¿puedes pasar a mi casa? Y le dice, bueno, yo nunca he entrado a la casa de un pagano, pero como Dios me acaba de dar una gran lección de que no llame inmundo a nadie, voy a pasar. Y entró. ¿Y qué se encuentra Pedro en esa casa? Cornelio había convocado a otros paganos, amigos, familia, romanos, gente idólatra, gente que no conoce de Dios, y estaban todos expectantes, esperando a Pedro. Allí en silencio, y él los ve y dice, bueno, ¿por qué me trajeron acá? Y entonces Cornelio le cuenta que un ángel, toda la historia. Y entonces le dice, ¿qué quieren de mí? Y le dicen, habla el mensaje, queremos oír el mensaje que nos tienes. Vaya, entonces Pedro les hace un resumen del evangelio, comenzando Juan Bautista. A Jesucristo lo crucificaron, resucitó de los muertos, y al ser resucitado Él es el Señor y el único Salvador, no hay otro más que Él, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Les hablo del ministerio, de la vida de Jesús, de la muerte y resurrección, y cuando Él estaba dando su mensaje, los paganos le creyeron, y al activarse la fe en ellos, ¿qué cree que pasa? Lo impensable, lo inimaginable, lo que no jamás nadie hubiese planificado. El Espíritu Santo cayó sobre todos allí y comenzaron a glorificar a Dios, a profetizar, a hablar en lenguas, y esa manifestación carismática comenzó en todos ellos. Estos paganos, sin conocer nada del Antiguo Testamento, sin ser judíos, ahora estaban recibiendo la bienvenida al reino de Dios. Y los que estaban con Pedro, que eran judíos tradicionales como él, dice la Biblia, se quedaron atónitos. Verso 44 de Hechos 10. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. ¿No es que dije que se usa también este término, que cayó? Sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles judíos que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Por qué sabían que ya habían recibido el Espíritu Santo? Por las manifestaciones carismáticas, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro dijo, bueno, si Dios les dio el Espíritu Santo, yo lo voy a bautizar, y lo bautizó en agua. Vaya, miren, nada le pasó a Pedro cuando volvió a Jerusalén. La noticia ya había llegado, no sé si viajó por internet o qué, pero ya había llegado la noticia y le tenían una regañada. ¿Cómo fue que entraste a una casa de un pagano? ¿Y cómo fue lo que pasó? ¿Cómo es que ahora somos hermanos de esos inmundos? Pedro dice, no tuve nada que ver. A mí me envió el Espíritu Santo. Yo entré allí, hablé la palabra, el Espíritu Santo cayó y no tengo control sobre eso. Ya Dios les dio la bienvenida y no hay nada que hacer. Son nuestros hermanos en Cristo. Otros alaban el nombre del Señor allí. Alabo y glorifico la misericordia de Dios. Maravilloso, ok. Bueno, así que tenemos tres grupos que reciben la bienvenida al reino de Dios a través de la impartición del Espíritu, la manifestación carismática, y oiga qué interesante esto, sin discusión, no había que hacer nada, porque alguien puede argumentar, no estoy de acuerdo en que los paganos entren a la iglesia sin ser judíos, o que los samaritanos, pueden argumentar lo que sea, pero si recibieron el Espíritu Santo y Dios los aceptó, se acabó la argumentación, no hay nada que discutir, toda la tradición cayó ante esa experiencia maravillosa. Alabo y glorifico el nombre del Señor. Pregunta, Dios le dio la bienvenida a este pueblo tan maravilloso con impartición. ¿Y su bienvenida? La pregunta es, ¿y usted su propia bienvenida?
su propia experiencia. Eso es para ellos nada más. Espérese. A través de la historia de la iglesia han habido manifestaciones de impartición del Espíritu que les voy a comentar algún día. Muchas de ellas, a través de la historia. Desde el siglo XVIII comenzaríamos hasta el siglo XX, porque el XXI todavía no ha tenido nada grandioso como esto. Ya viene, por cierto. Pero voy a comenzar por el final de la historia con ustedes. Por el final. No voy a contarles los avivamientos y derramamientos de la historia que son impresionantes. Voy a comenzar con uno de los últimos, o el último, pienso yo, avivamiento continental. Me refiero al avivamiento carismático que tocó la Iglesia Católica y también a la Iglesia Evangélica, para que ustedes vean cómo puede suceder esto, es lo más cercano, y de lo cual yo fui testigo. Anita también en su experiencia y otros de la congregación vivimos eso y queremos contárselos poco a poco de la maravilla de lo que es el derramamiento del Espíritu Santo. Permítanme decirles esto. La historia del movimiento carismático católico, del cual Ciudad de Dios nació. Por eso vamos a explicarles ahora por qué no decimos carismáticos y no pentecostales. Porque pertenecemos a un movimiento distinto. Nosotros venimos de un movimiento distinto. Vamos a ver. Vamos a irnos a los años 60, así ya, 1960, años 60, ya años atrás. A inicios de esos años, sucedió que en las iglesias evangélicas en Estados Unidos, tradicionales, no pentecostales, sino tradicionales, iglesias que no son carismáticas, iglesia metodista, presbiteriana, bautista, comenzó un movimiento del Espíritu en las iglesias tradicionales en los 60. Distinto. Ya había sucedido al principio del siglo XX el avivamiento de Calle Azusa, de donde nació el movimiento pentecostal, del cual hablaremos después. Pero esto era diferente. Este era un movimiento en iglesias que no eran pentecostales ni carismáticas. Iglesias sumamente tradicionales, donde, oiga, se oye un zancudo volar en medio del culto. Ahí era, y en esos comenzó a moverse Dios y con derramamientos del Espíritu Santo. Solo imagínense el problema que eso causó. De este movimiento carismático en esas iglesias nace la inquietud de dos profesores universitarios católicos en Estados Unidos de reunirse a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Ellos oyen hablar de eso y comienzan en una universidad de los Estados Unidos el movimiento, lo que sería el movimiento carismático católico de gran envergadura. Entonces, este movimiento del movimiento carismático católico es un movimiento de universidades, en las universidades principalmente. Es ahí donde se da y luego se extiende, buscando a Dios, el derramamiento del Espíritu Santo, y asistiendo varios de ellos a grupos evangélicos para ver cómo estaba la situación allí y compartiendo con ellos acerca del Espíritu Santo. Se dio algún fenómeno muy interesante que hay que interpretarlo bien y no juzgarlo. Se dio una relación entre creyentes evangélicos y católicos que produjo el movimiento carismático. Impresionante. Carismático es un término que le dio un teólogo evangélico al movimiento dentro de los evangélicos, para diferenciarlo del movimiento pentecostal, porque este era un movimiento nuevo y distinto. Entonces, él prefirió llamarle que era un movimiento carismático dentro de las iglesias tradicionales evangélicas. Y usó el término carismático y así se quedó. Ese mismo término se usó en la iglesia católica, movimiento carismático. Bueno, esto produjo pues una pequeña situación interna en la iglesia católica, porque comenzó a extenderse como un fuego este asunto en Europa.
y ya iba a pasar a América Latina, o sea, y pasó en la década del 70, pasó a América Latina y eso fue como un incendio. Entonces, y cogió mucha fuerza en Estados Unidos por esto, porque recuerden que el catolicismo en Estados Unidos es un poco distinto al de América Latina, no es lo mismo acá. Nació porque los católicos y evangélicos se reunían a buscar juntos el bautismo del Espíritu Santo. Esto es impresionante. Alguien lo puede decir, el anticristo, lo que sea. Bueno, así fue como comenzó. Una maravilla. Me acuerdo que la Biblia dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre, otra vez, toda carne. Bueno, seguramente eso incluía la carne metodista, la carne bautista, la carne presbiteriana y la carne católica, porque eso fue fuego puro. Entonces se encendió. Obviamente el Vaticano tenía que pronunciarse. Estamos hablando ya, comenzando la década del 70, ya el movimiento ya era un movimiento universitario, y había pasado al pueblo y comenzaron todo tipo de derramamientos del Espíritu, tanto en la iglesia evangélica como en la iglesia católica. Aquello era una cuestión que nadie lo podía parar. Así que en ese instante, el Papa Pablo VI tiene que tomar una decisión de qué hacer con eso, qué hacer con ese movimiento. Entonces él lo piensa y dice una frase famosa. Grave es esto. Abrámosle una pequeña ventana para que entre el aire fresco del Espíritu y refresque la iglesia. Abramos una pequeña ventana, no importa. Aceptemos este movimiento para ver a dónde va. Y abrió esa pequeña ventana y ¿saben qué pasó? Entró un huracán. Y eso fue que olvídese. Entonces, con el permiso del Papa, entonces se hicieron movimientos carismáticos por el mundo entero. Pasó a América Latina, oiga, como un huracán. Y eso lo viví yo. Tuve la experiencia de conocer al Señor en ese movimiento del Espíritu Santo que se dio. Impresionante. Década del 70. Entonces vamos a decir que el movimiento carismático fue aceptado oficialmente en la Iglesia Católica como movimiento oficial en 1973. Luego, para finales de la década del 70, cambia. Voy a explicarles por qué cambia un poquito la idea del movimiento carismático. Ya no va a ser igual. Pero durante ese tiempo, del 73, en que ya fue oficializado como permitido, durante ahí hasta los como 7 años, casi 10 años, vamos a decir 7 años, bueno, duró como 10 años en total. Este movimiento duró intenso 10 años en América Latina. Pero eso fue fuego puro, corrió por los países, movimientos carismáticos, reuniones. ¿Y saben qué? Llegó a mi barrio y allí la historia fue muy bonita respecto a esto, pero ya mi tiempo terminó. Les iba a contar lo que me pasó ahí, que les va a hacer gracia, por cierto. Pero debo terminar. Les hablaré sobre el movimiento carismático, cómo ese movimiento que les estoy contando, ese derramamiento del Espíritu acompañado con lenguas, profecía, mucha alabanza, mucha oración, todo lo que sucedió le dio origen a esta iglesia Ciudad de Dios y a cientos de iglesias en América Latina, producto de ese movimiento. ¿Y por qué sucedió? Termino nada más diciéndoles que creció tanto el movimiento que algunos pensaron en el Vaticano, esto hay que pararlo porque va a encender el mundo entero, y esto está extraño porque ya está tomando a la iglesia misma. Entonces decidieron bajarle el tono al movimiento carismático, ya después de los años, bueno, no me acuerdo. Entonces decidieron, no pueden pararlo así como de golpe. Entonces se tomó una decisión que a muchos de nosotros no nos gustó, y era quitarle el énfasis de la experiencia carismática, eliminarla, eso de búsqueda, de ser llenos del Espíritu, hablar en lenguas, profetizar, adorar a Dios, buscar en oración intensamente y leer la Biblia con desesperación. Toda esa parte había que tal vez bajarle el tono según el Vaticano, porque ya había llegado a lugares
ya había tomado otro rumbo, demasiado fuerte, y entonces convertirlo en una simple devoción comunitaria al Espíritu Santo. Así le llamaron, devoción comunitaria al Espíritu Santo. No la promoción del bautismo del Espíritu Santo, ni pedir el avivamiento más, sino como hay devociones de devociones, ¿verdad? Devociones a aquello, devociones a esto. Vamos a decretarlo como una devoción al Espíritu Santo. Y paró el poder. Cuando sucedió, algunos que estábamos tan llenos del